Welcome to the North City's YouTube channel. We hope you enjoy today's message. Amados hermanos, en esta hora damos la bienvenida a cada uno de ustedes para acompañarnos en este devocional. Queremos a que cada uno de nuestros hermanos nos mantengamos fortalecidos en la palabra de Dios. Y esta es una buena oportunidad para mantener nuestro corazón conectado con nuestro Dios. Y voy a leer el Salmo 133 y dice esto hermosamente, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es nuestro deseo que usted y la iglesia nos mantengamos conectados en la bendita palabra de Dios. Así que vamos, hermanos, a dedicar este devocional. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que esta palabra, esta devocional, Señor, pongamos, Señor, nuestro corazón dispuesto para aprender, Señor, y que tú nos vayas instruyendo en tu santa y divina palabra. Te pido, Señor, que uses poderosamente al maestro, Señor, así como siempre lo has hecho. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito especial en cada una de nuestras vidas. Así que, hermano, prepare su Biblia, prepare su cuaderno, su libreta. Vamos, hermanos, a entrar en el devocional de esta tarde. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga en esta hora. En esta ocasión vamos a aprender o meditar en la palabra del Señor acerca de la comunión entre Dios y los hombres. Y quiero invitarle a que abra sus Biblias allá en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4 al 6, y dice así la palabra del Señor: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En esta hora queremos meditar en ese tema de la comunicación, de la comunión entre Dios y los hombres. Ciertamente es placentero tener una buena comunicación con alguien que amamos, con un ser querido, con un familiar, pero es mucho más deleitoso hablar con nuestro Creador, con nuestro Dios. En este libro de profeta Nehemías vemos a un hombre angustiado por la situación que vivía el pueblo de Israel, el pueblo allá en esa ciudad de Jerusalén. Este hombre, Nehemías, no se encontraba allí, se encontraba en otra ciudad llamada Susa, que era la capital del reino persa, que había sido los que habían conquistado a ese pueblo de Israel en ese tiempo. Este hombre servía en ese palacio al rey Artajerjes, como lo mencioné, es un rey persa, y él hacía la labor de copero, lo cual estaba muy cercano al rey, pero aún así alcanzó a saber o averiguar cómo estaba la situación de esa ciudad donde él era o era proveniente. La situación no era algo sencillo, no era algo alentador, y la ciudad había sido devastada, destruida completamente, los muros, y había sido quemada y en una palabra pisoteada. Este hombre sintió una gran carga sobre esa situación y oró a Dios
Él se humilló ante la presencia del Señor y pidió gracia para acercarse también a ese rey. Y la palabra del Señor nos enseña más adelante, si usted escudriña la palabra, si usted la lee, ese libro más adelante, nos podemos dar cuenta que él se acerca a ese rey pagano y encuentra gracia delante de él, no solamente para regresar hacia Jerusalén, sino aún para encontrar o recibir cartas de personas que le proveyeran madera y otros materiales para reconstruir el muro que estaba siendo la protección de dicha ciudad. Vemos a un hombre dedicado, a un hombre consagrado, a un hombre preocupado. Él no necesitaba nada porque estaba en el reino en una comodidad, pero se acordó de sus hermanos judíos, sus hermanos israelitas. Y he aquí el punto de la meditación en esta hora, que este hombre sintió una carga por otros. Ciertamente eran de sus hermanos, pero a veces nosotros mismos hacemos a nuestra familia o nos olvidamos de nuestros seres queridos, que deberemos de tener una comunicación más cercana. Ahora, en estos días, en estas situaciones que estamos viviendo en este mundo, en todo el mundo, hemos considerado el valor que tiene la amistad, el valor que tiene la comunicación, el valor que tiene la familia y también la amistad. Este hombre empezó a hablar con Dios, empezó a tener una comunicación, este hombre llamado Nehemías, y Dios le escuchó. Dios respondió a la petición de este hombre. La palabra del Señor nos enseña más adelante que él llegó a Jerusalén y él no solamente, como muchos de nosotros que tal vez solamente hablamos, él también echó mano, puso mano sobre la obra de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y aunque se encontró con varios obstáculos, también se encontró con la necesidad que tenía el pueblo, que era de enderezar sus pasos, sus caminos. El pueblo de Israel, después de haber algunos escapado de esa cautividad y regresado a Jerusalén, se habían olvidado de seguir los mandamientos de Dios o la ley de Moisés, también conocido así. Y este hombre llamado Nehemías dice que él indagó y se encontraron por ahí, ¿verdad?, ese libro de las memorias y el libro de la ley de Moisés. Y podemos ver que este hombre hizo traer la ley de Dios para entonces recitarla, traerla al pueblo, y el pueblo lo aceptó. Así como ahora, en las situaciones difíciles que estamos pasando, podemos recibir la palabra del Señor mucho más fácil. Ahora recibimos la palabra de Dios mucho mejor, porque nos encontramos en una encrucijada donde realizamos que solamente Dios, que solamente un milagro nos va a sacar de esta situación, lo cual así va a ser, porque así lo creemos. Creemos que Dios tiene cuidado no solamente de su iglesia, sino del mundo entero. En el libro mismo de Nehemías, el capítulo 8, versículo 5 al 6 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Ojalá y usted, hermano, hermana, amigo que nos escucha, pueda tener esa atención a la palabra de Dios en esta hora. Y yo le garantizo que el Señor puede hacer grandes cosas en su vida si nosotros empezamos a hablar con Él. Aquí habla de este sacerdote llamado Esdras, que dice la palabra que él estaba atrás de un púlpito como el que estamos ahorita, y dice que él estaba en una parte más alta que todos los demás, y el pueblo lo escuchó con atención. Tanto fue la atención que puso el pueblo, que el pueblo se empezó a sentir esa carga de culpabilidad y necesidad de pedir perdón a Dios.
Y es que Dios siempre ha querido estar en comunicación con el hombre. Desde la creación, desde Adán y Eva, así ha sido la intención de Dios. Y lo que nos ha apartado como seres humanos en esa comunicación es nada más ni nada menos que el pecado nuestro. No es Dios, no ha sido Dios el que nos ha dejado o el que se ha apartado. Somos nosotros, el ser humano, que ha optado por otros caminos diferentes. Así como ese pueblo que menciona en ese libro de Nehemías reconoció la palabra de Dios, la ley lo hizo quebrantar. Dice más adelante en el libro, el versículo 6, dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Las veces que nosotros doblamos nuestras rodillas es en una situación de extrema importancia. Tal vez en un hospital, cuando escuchamos que un ser querido está a punto de morir, o en una situación donde nosotros ya humanamente no podemos, doblamos nuestras rodillas y pedimos que Dios intervenga. Pero la comunicación entre Dios no debería ser así todo el tiempo. Debería ser no solamente en las emergencias, sino en todo tiempo y en todo lugar. Porque con Dios podemos hablar ampliamente, pero hay ciertos requisitos para poder ser escuchado y que Dios también hable con nosotros. Dios puede hablar y Dios habla en todo momento. El presidente de Estados Unidos habla con todo el mundo, pero no todo el mundo puede hablar con el presidente. Aquí en este caso nosotros podemos acercarnos a Dios, pero no podemos acercarnos de cualquier manera. Y como lo vimos en la lectura del pueblo de Israel, cuando se estaba reconstruyendo allá en Jerusalén ese muro, hubo un corazón contrito y humillado en ese pueblo. Y es precisamente parte de la receta o de la fórmula que se necesita para que Dios entonces escuche nuestra oración. En Hebreos, carta a los Hebreos 1:1, la palabra del Señor dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres, o sea, a los antecesores o antepasados, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que necesitamos estar cerca de Él, necesitamos arrepentirnos, necesitamos tener una conversión de nuestra parte para que nuestros pecados sean borrados, ser bautizados. Entonces podemos entablar una buena relación con Dios, una buena comunicación con Él. Usted no puede hablar, no puede invitar a una fiesta o a su casa al vecino cuando usted lo tiene de enemigo, ni espere a la inversa. ¿Por qué? Porque hay una enemistad. Necesitamos acercarnos a Dios. La palabra del Señor dice que debemos de buscar a Jehová mientras puede ser hallado, ¿verdad? Debemos de buscarlo mientras puede ser hallado. Que debemos de llamarle mientras está Él cercano. Y hoy es el día en el cual el Señor nos da la oportunidad de entender que necesitamos humillarnos ante su presencia. Debemos reconocer que Él tiene todo el control, que nosotros como seres humanos faltamos delante de su presencia y hacemos que haya obstáculo en nuestra comunicación. La línea del Señor está abierta, pero necesitamos nosotros estar a cuentas con Él. Yo le invito de la manera más atenta, ahí donde está, hermano, amigo, que usted se acerque a la presencia del Señor en una oración, pero en una oración sincera. No solamente para sacarlo de una necesidad. La palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Esperamos que esta corta meditación de la palabra del Señor haya sido de bendición para usted. Y recuerde, hoy es el día en el cual nosotros nos podemos acercar ante la presencia del Señor. Muchos hombres, hasta reyes, como el rey Saúl. Hubo un tiempo en el cual ya Dios no le pudo contestar, no le contestó,
porque no le agradó la forma de vivir de él, de andar o de caminar. Es menester que, hermano, amigo, si hemos fallado delante de la presencia del Señor y sentimos que Dios no nos está contestando, es tiempo de nosotros meditar qué podemos o qué debemos corregir. La palabra del Señor nos enseñó en esta corta meditación que el pueblo escuchó la ley de Moisés, la ley de Dios, y es precisamente lo que nosotros debemos de alimentarnos. Por eso es indispensable que nosotros leamos la palabra de Dios, que escuchemos la palabra de Dios, para entonces saber lo que Dios tiene para nosotros en nuestro diario vivir. Dios le bendiga grandemente y sigamos adelante, hermanos, en este caminar, y sabemos que el Dios de toda paz y todopoderoso nos va a sacar adelante paso a paso. Dios le siga bendiciendo. Gracias por su tiempo y su sintonía. Hermano y amigo, si usted le gustó esta enseñanza, qué tan importante es tener la comunión con nuestro Señor Jesucristo y que Él conozca nuestro ser. Le invitamos a usted que nos busque aquí en North Cities Español. También tenemos nuestros cultos los domingos a la 1 de la tarde. Así que suscríbase a nuestro canal North Cities y Dios le bendiga. Tenemos muchas enseñanzas que compartir con el pueblo del Señor y con nuestros amigos. Recuerden nuestros cultos los domingos a la 1 de la tarde. Dios les continúe bendiciendo y nos vemos pronto. Amén. We hope that today's message blessed you. If it did, like this video and subscribe to our channel to see more videos like this. You can also connect with us at our website, northcities.org, or follow us on the social media channels listed below. God bless.